Buenas tardes a todos. Empezamos la sesión de esta tarde con un poco de retraso debido a problemas técnicos, pero que parece que ya hemos encontrado, nuestros expertos han encontrado una solución. Empezamos con la primera ponencia de esta tarde, Juan Luis Alventosa Aja. El título de la ponencia es El sello de cera placado como elemento de validación en la Cancillería de Alfonso, intitulado 12º Rey de Castilla. Duodécimo. Juan Luis Alventosa es grado en Historia por la Universidad de Murcia y el Máster de Identidad Europea Medieval con especialidad en Construcción Histórica de Europa por la Universidad de Lleida, Premio Vicenta Cortés Alonso. En la actualidad es doctorando en el programa de doctorado en Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Laboralmente ejerce la dirección técnica del Archivo Franciscano y la Biblioteca Franciscana de Fondos Antiguos de Murcia. Pues tiene la palabra don Juan Luis Alventosa. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que a esta velocidad es audible, ¿no?, la intervención. Vale. Sí, es correcto. Vale, de acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Siento el retraso en el inicio, pero son cuestiones ajenas a todos nosotros. El mundo de las comunicaciones que a veces se nos complican a todos. Bueno, antes de nada, una pequeña corrección. Ya no soy director técnico del Archivo Franciscano, ahora soy facultativo de archivo en el Archivo General de la Región de Murcia. Un cambio de hace unos días. En fin, circunstancias de la vida. Procedo a compartir pantalla para no demorarme más en el tiempo. Bueno, en primer lugar, como no, tengo que agradecer a la organización del Congreso, a la Real Asociación de Hidalgos de España, el haberme permitido, ¿no?, participar en este primer congreso de emblemática en homenaje y recuerdo de don Faustino Menéndez Pidal de Navascués. No es la primera vez que participo en un congreso organizado por esta institución. Allá por el mes de febrero estuve allí presente con ocasión del segundo Congreso Internacional de Genealogistas. Estuve muy a gusto, la verdad, y por eso repito. Lo que pasa que cambiamos completamente el tercio. En aquella intervención hablaba de de genealogía, y aquí vengo a hablarles de sigilografía y en concreto del sello de cera placado como elemento de validación o validativo en la Cancillería de Alfonso, y aquí algunos medievalistas me van a matar, intitulado 12 de Castilla. Ahora le verán a lo largo de mi intervención por qué este título. En primer lugar, si ahora esto me lo permite, ahora. Aquí les vengo a presentar un pequeño índice de cómo se va a estructurar mi intervención. He de decir que esta intervención, en mi caso, viene muy a colación porque, actualmente estoy en el tercer año del curso de doctorado y mi tesis doctoral versa sobre esta cuestión, ¿no?, sobre la reconstrucción de la Cancillería y el archivo de el infante Alfonso, el príncipe Alfonso o Alfonso XI de Castilla, según el parecer de cada uno. Gracias a esta tesis doctoral vengo a hablarles aquí de esta cuestión, ¿no? En primer lugar, es imperativo hacer un pequeño marco histórico de cómo está Europa y en concreto cómo está Castilla en la década de los 60 del siglo XV. Cómo no, tengo que hablar de la Cancillería y del archivo de Alfonso de forma muy somera, el tiempo nos apremia. También, por supuesto, y esto ya es el elemento central de toda mi intervención, hay que hablar del sello de cera, de lo que es un sello mayor, de lo que es el sello de la puridad. Me alegra que otros intervinientes antes que yo, que me han precedido, hayan hablado tan maravillosamente de la cuestión del sello
como elemento de validación, porque a mí me va a venir estupendamente, puesto que la audiencia pues sabe ya de qué estamos hablando. También, a colación del sello de cera, vamos a hablar de cuándo se usa o en qué tipo de tipologías de carácter documental que dimanan de la Cancillería de Alfonso es empleado, si hay alguna diferencia entre el sello empleado por Alfonso cuando era príncipe y cuando era rey, y una descripción no demasiado profunda de lo que sería el sello y, por último, por supuesto, unas conclusiones. En primer lugar, tengo que decirles que el siglo XV en Europa es, sobre todo, la segunda mitad del siglo XV. Los sistemas políticos, insisto, en Europa son bastante firmes, son bastante autónomos y tenemos que diferenciar actuaciones en el interior y actuaciones en el exterior, lo que deriva en una enorme cantidad de acontecimientos de carácter local, como son, por ejemplo, pues, las guerras civiles de los 50 y de los 60 y el surgimiento de regímenes sólidos y bastante consolidados. En Castilla, al igual que sucede, por ejemplo, en Aragón con el conflicto de las remensas, en Francia con la guerra de la Liga del Bien Público o en Inglaterra con la guerra de las dos rosas, se van a suceder una serie de enfrentamientos civiles, siendo el más importante de todos ellos el conflicto sucesorio de Enrique IV entre 1462 y 1479. El origen de estos conflictos se puede manifestar de forma universal en Europa. Hay una inquietud dentro de los grupos oligárquicos ante una inestabilidad de carácter político y los requerimientos por parte de la monarquía hacia estos grupos señoriales. Hay una disconformidad del pueblo por una excesiva y una desmesurada injusticia, socavamiento de prerrogativas, caos y, en último lugar, pues una ineficacia por parte de la realeza para manifestar su autoridad y su liderazgo. Todos estos conflictos van a confluir en un punto, que es la continuación de otros que ya habían comenzado con anterioridad y de los que habían nacido armisticios bastante endebles, de forma que los monarcas que iban a continuación a suceder a sus predecesores lo hacían carentes de seguridad y de una estabilidad política. En Castilla, la crisis va a ser breve, pero bastante intensa. De hecho, se van a suceder toda una serie de acontecimientos entre 1460 y 1465, momento en el que Alfonso es aupado como rey en Ávila. Y no voy a entrar en detalles, simplemente pues, comentar que como sucedió en Europa, hay un movimiento de los señores jurisdiccionales de Castilla muy importante que intentan acrecentar su poder con respecto a la realeza, y todo eso en Castilla deriva en las vistas entre Cabezón y Cigales, un par de localidades muy cercanas a Valladolid, y en concreto en la sentencia de Medina del Campo de principios de 1465. En esta sentencia, hay un articulado, realmente es el primer intento por parte o el más importante, ¿no?, por parte de la nobleza o de los señores jurisdiccionales por limitar el poder real, pues a través de una especie de consejo formado por los grandes nobles y pues, las principales figuras de carácter eclesiástico. Y además se consigue que Enrique IV, que durante la primera parte de su reinado había tenido un transcurrir bastante tranquilo, nombrase o jurase, mejor dicho, prometiese a Alfonso, que era su hermano de padre, como heredero del trono castellano. Alfonso es hermano de Isabel la Católica, para que nos hagamos una idea de cuál es el contexto de carácter político en el que nos encontramos. Esta sentencia no tuvo mucho efecto, porque Enrique IV, aparte de ser una persona, según las crónicas, insisto, bastante pusilánime, pues era muy, y permítanme la expresión, de donde dije digo, y retractarse de sus acuerdos. Con lo cual, para él dejó sin efecto lo acordado en Medina del Campo, que además, y no lo he comentado, pues comprometía en matrimonio a su hija Juana
comúnmente denominada la Beltraneja, en alusión a Beltrán de la Cueva, conde de Ledesma y a la postre maestre de la Orden de Santiago, comprometer matrimonialmente a Juana con Alfonso, de forma que se perpetuaba esa estirpe real, ¿no? Insisto, Enrique IV abandona, ¿no?, o se retracta de lo dicho en Medina del Campo, y entonces todo eso lleva a los acontecimientos que tienen lugar en las afueras de la muralla de Ávila, que la pueden ver aquí en sus pantallas, donde tiene lugar la famosa farsa de Ávila, acaecida el 5 de junio de 1465, muy cercana al Corpus, que en ese momento, en ese año, fue en el día 13. Toda esta simbología, ¿no?, de la cercanía al Corpus, el rito que ahora les voy a contar, es muy curioso porque con la entronización de Isabel la Católica, de Isabel I de Castilla, observamos ciertas similitudes. Esta cuestión María Isabel del Valdivieso la ha abordado en numerosos trabajos de investigación sobradamente y no voy a entrar en eso. Entonces, como decía, el día 5 de junio se levanta un cadalso de madera a las afueras de la villa, de la ciudad de Ávila, perdón, y bueno, pues en un acto revestido de toda la teatralidad posible, se desbanca a una figura que era Enrique IV y se entroniza allí mismo a un chico muy, muy joven, de apenas 11 años de edad, Alfonso, hermano de Isabel y hermano por parte de padre de Enrique IV, como rey de Castilla. Allí estaban el marqués de Villena, el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, el arzobispo de Sevilla, en fin, toda la florinata de la nobleza castellana. A partir de ahí, evidentemente, se produce un conflicto sucesorio que va a alargar durante 4 años hasta el 5 de julio de 1468, cuando fallece Alfonso finalmente a los 14 años, bajo causas misteriosas. En cuanto a la Cancillería y el archivo, y sigo avanzando, he de decir que entre los principales estudiosos del medievo, a Alfonso se le ha dotado de un papel secundario, y rescato el término intruso, ¿no? Y sin embargo, él tenía una Cancillería y creemos que un archivo, a tenor de las investigaciones, bastante consolidada. De hecho, en el Archivo General de Simancas, en la serie Registro General del Sello, para el año 1467, la única documentación que se conserva es la que dimanaba de la Cancillería alfonsina y no la de Enrique, con lo cual eso nos hace tener una idea de que quizá en ese momento era más Alfonso rey que Enrique. Bueno, también es verdad que Segovia era la sede del tesoro en aquel momento, cayó en septiembre del año 1467. Eso quizás lo explica todo. Bien es cierto que la Cancillería alfonsina estaba plagada de toda la nobleza castellana, la vieja y la nueva. Y de hecho Alfonso alimentaba nutrir a la Cancillería de todos esos personajes, porque a él primero le interesaba y segundo no tenía el pobre monarca más opción, puesto que, insisto, era menor de edad en aquel momento. Recordar que la edad media con 14 años ya se era mayor de edad. ¿De acuerdo? De momento, hasta que tuvo 14 sí que tuvo un consejo de regencia, y luego a partir de los 14 ya pudo gobernar, y esto va entrecomillado, de forma solo. Vaya. Insisto, está demostrado, a raíz del estudio de la documentación, se conservan más de 600 documentos que expidió esa Cancillería en estos 4 años. Se constata la existencia de una Cancillería, y si no es constatable porque no se ha conservado un archivo único de Alfonso, al menos radicado en los archivos estatales, sí que es posible hacer una reconstrucción a raíz de la búsqueda y localización de todos los documentos que han ido a parar a todos los archivos municipales, históricos provinciales, catedralicios, diocesanos y nacionales, repartidos por lo que antiguamente era el Reino de Castilla. Pasando ya al sello de cera, he de decir de forma muy sencilla que los sellos de cera otorgan una validez, en cierta manera, bastante restringida. Hay 2 tipologías. Está el sello pendiente, que es característico porque va colgado, por eso se le llama pendiente, y suele haber una serie de orificios en lo que la diplomática se conoce como la plica, la parte inferior, el doblado que tiene lugar al final de la documentación, o bien la otra tipología de sello de cera son los sellos de placa, que es un sello que
puede servir para cerrar la carta y suele ubicarse o bien al pie del documento o bien al dorso. De hecho, en las partidas de Alfonso X el Sabio, en la ley número 5, en el título 18, dice que de cera deben ser otras cartas selladas con sello colgado, e estas son de muchas maneras, que las una facen en pergamino y las otras en pergamino de paño. Otro elemento, aquí por ejemplo, pueden ver ustedes, esto es un documento de Alfonso. Esto se conserva en el Archivo Histórico de la Nobleza, en el fondo de los marqueses de Aguilar de Campoo. Es un fondo que se adquirió hace relativamente poco, en el año, creo que es 2019. Y en ese fondo tan variopinto han aparecido 3 documentos alfonsinos. Aquí, por ejemplo, insisto, tenemos un documento que está hecho en pergamino, que está sellado con un sello de cera pendiente, que pende de unos hilos de seda de colores que evidentemente han perdido su color, que está encapsulado en madera y está hecho en cera roja. Esto igual a ustedes no les sorprende, pero sí que es verdad que yo les puedo decir que es como esta forma de aposición del sello es una mezcla entre lo habitual en el ámbito de una cancillería real y lo habitual en el ámbito de una cancillería señorial. La verdad es que es de lo más curioso, es un descubrimiento realmente muy importante y además hace poco se ha puesto a disposición del público en el portal de Archivos Españoles. Aquí yo me gustaría hacer una breve distinción entre lo que es el sello de la Poridad y lo que es el sello mayor, y me parece ciertamente importante porque para el análisis de la documentación alfonsina y los elementos validativos lo es. Normalmente el sello mayor suele ser el sello que custodia el canciller mayor y bueno, pues suele ser el que acompaña a la mayoría de los documentos cuyo contenido es de regulación administrativa, concesión de algún tipo de merced, nombramientos, etcétera, siempre ligado a una tipología documental en concreto, ¿de acuerdo? Y luego está el sello de la Poridad. La Cancillería de la Poridad es una cancillería es una cancillería privada más propia del monarca, ¿de acuerdo? Y uno y otro tienen unas particularidades. Aquí, por ejemplo, en estos 2 documentos, el que pueden ver que tiene el sello es del mismo fondo, del marquesado de Aguilar de Campoo, custodiado en el Archivo Histórico de la Nobleza, y el otro se conserva en el Histórico Municipal de Baeza. El de Baeza ha perdido el sello. Pero aquí, por ejemplo, pueden ver cómo en el anuncio de la validación aparece en el cuadrito en rojo sello de la Poridad. ¿Esto qué quiere decir? Que estos documentos, aunque ya les digo yo que su contenido podría bien encuadrarse dentro de la Cancillería del sello mayor por la particularidad de la Cancillería alfonsina, digamos que se engloban dentro del ámbito del sello de la Cancillería de la Poridad. Y así van sellados y así lo narra el anuncio de la validación en el escatocolo del discurso diplomático de ambos documentos. Aquí, por ejemplo, les he puesto el del marquesado de Aguilar de Campoo. Pueden ver también abajo la firma autógrafa de Yo el Rey. Esta es autógrafa de Alfonso, que tenía, por cierto, una letra de lo más singular. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes ver... Perdón, vamos a ver, esto es que ha habido aquí una cosa... a ver, compartir, aquí, esta es. Es que ha ido un poco rápido esto, desde la perspectiva. Ahí está. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes un documento que aquí sí que está validado con un sello de cera placado, es observable, es visible la diferencia, por supuesto, y... además, este sello de cera placado acompaña a la Cancillería Mayor. Por eso les decía que era importante establecer esa diferencia entre lo que es un sello mayor y lo que es un sello de la Poridad. Se da la casualidad, además, de que en todos los documentos, cuando se valida con el sello de cera placado, no hay anuncio de validación que diga que este sello es el de la Cancillería Mayor. Es obvio porque no es el sello de la Poridad, lo hemos visto, es comparable, pero no termina de ser bastante sorprendente cómo
Cuando es el sello de la paridad, la Cancillería alfonsina sí que utiliza el anuncio de la validación y no así en la Cancillería mayor. No tiene por qué serlo, es verdad que no es necesario, pero esto yo quiero hacerlo notar porque es muy sorprendente. Aquí también pueden ver ustedes, pues por ejemplo, las rúbricas. Arriba pueden leerse Archiepiscopus Toledanus, que es la rúbrica del arzobispo de Toledo. Luego abajo, este anagrama es esa cosa tan del demonio, es la rúbrica del Marqués de Villena. Y abajo es la firma del registrador, que en este caso era Diego Sánchez. Como les he dicho, este es el escatocolo de cualquier documento dimanado de la Cancillería Mayor alfonsina y no se observa, no les señalo nada porque no hay ninguna referencia al sello mayor. Ninguna. Y pasamos ya a las diferencias entre el sellado a través del ceraplacado de la Cancillería de Alfonso siendo príncipe y siendo rey. Aquí, por ejemplo, este documento está también en el archivo histórico de la nobleza, en el fondo de Osuna, carpeta 47, documento número 10. Abajo tiene la asignatura y, como podrán ver en el recuadro de color rojo, Alfonso firma como yo, el príncipe. Este documento está fechado en la ciudad de Plasencia, en el año de 1465. En concreto, no puedo verlo, eso no me lo permite, pero vamos, es el mes de abril, ya se lo digo yo. Y en el dorso de este documento no se ve muy bien porque la calidad de las fotografías es la que nos remite el Archivo Histórico de la Nobleza, pero sí que pueden observar como una especie de... es un escudo, se adivinan las armas de Castilla, se observa toda una serie de elementos por encima que aquí mismo no son observables porque se ha perdido, y una leyenda alrededor del campo. También es verdad que el escudo sobresale por fuera del campo. ¿Por qué quiero que se fijen en esto? Porque si pasamos al sello de Alfonso siendo rey, les he puesto uno del año 65, 66 y 67, podrán observar que hay cierta diferencia, muy nibia, porque no existe esa leyenda alrededor que es sustituida por estas cintas que se observan por encima del escudo que ocupan todo el campo del sello, que además son ilegibles. Quiero decir, de hecho, don Faustino Menéndez Pidal, en su catálogo de sellos de la Edad Media, ya lo decía que esto no se podía leer. Lo dijo Amador de los Ríos, lo ha dicho Araceli Guglieri Navarro. Quiero decir, son varios los autores que han examinado el sello de Alfonso y es imposible adivinar qué es lo que pone en la leyenda. Lo que sí se observa perfectamente es que estamos ante un escudo cuartelado de base redondeada, un escudo que podríamos decir español, ¿no? Y tiene las armas de Castilla enfrentadas. Está cimbrado todo ello de una corona real y a modo de tenantes tenemos dos leones que están mirando hacia el escudo. Esta simbología se repite, la adopta Alfonso como rey, seguramente pocos días después de ser nombrado rey, y la va a mantener hasta su fallecimiento. Sí que es cierto que es muy parecida a la de su hermano Alfonso, de hecho es que es prácticamente igual. Enrique utiliza también un escudo cuartelado con las armas de Castilla enfrentadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver un poquito más de cerca el sello de Alfonso. A la izquierda tenemos, a mi izquierda, que creo que es su derecha, tienen el sello pendiente en hilos de seda de colores con el escudo encapsulado en madera, y luego aquí tenemos una reproducción que hizo Amador de los Ríos en su libro sobre la historia de la Villa de Madrid, que además, fíjense que ya le tilda de Don Alfonso el intruso, ¿no? Y él mismo establece con mucho acierto, dice, de puridad, es decir, que habla de la Cancillería de la Puridad. O sea que, y sin embargo, el método de aposición del dibujo es el sello de ceraplacado. Entonces, para que vean ustedes que ni la propia Cancillería era capaz de establecer unos usos marcados, ¿no? Fijados. También es verdad que era, insisto, una Cancillería a caballo entre la realeza y los señores jurisdiccionales y, por tanto, seguramente había usos que eran propios de una Cancillería y usos propios de otra. Con la validación pasaba lo mismo. Aquí, esto
lo que dice Menéndez Pidal, sello de don Alfonso, hermano de Enrique IV, proclamado rey en Ávila. Hay varios ejemplares en el Archivo Histórico Nacional de los años 65 y 67 y de uno de estos Cuño publica facsímile Amador de los Ríos, obra y lugar citados. Esto lo decía ya Menéndez Pidal en su catálogo de sellos españoles. Aquí tienen otro dibujo, voy terminando, de la Biblioteca Nacional, el manuscrito 7395. Esto ya lo citaba Amador de los Ríos. Este manuscrito es del siglo XVIII y se puede ver otra vez lo mismo. Un sello circular de aproximadamente unos 55 milímetros de diámetro, en color rojo, ¿no? Esa cera colorada que llamamos. Dice este señor, el autor del manuscrito, sello del rey don Alfonso, falso rey, otra vez. Tampoco pude leer nada de las letras que están en la cédula que sirve de adorno. Establece además que estaba pues, en el cajón número 5, el legajo número 6, Balda II. Araceli, por ejemplo, Guglieri aquí lo define, es un escudo cuartelado, insisto, con las armas de Castilla y de León, contrapuestos en cuarteles, sostenido por 2 leones, todo ello timbrado de corona real. Y la leyenda en una cinta sinuosa que ocupa el campo y bordea el escudo, y es ilegible. Intentaremos reconstruirlo, pero es posible que no seamos capaces. Entramos en la recta final. ¿Qué conclusiones podemos sacar del trabajo que estemos realizando? Pues que la Cancillería Real, durante el reinado paralelo de Alfonso, intitulado 12 de Castilla, tuvo un funcionamiento similar al de otras cancillerías, como la de su hermano Enrique IV, en la que seguramente se miraba, o la de su padre, Juan II. Las tipologías documentales que dimanan de la Cancillería fueron las habituales, con alguna excepción debida pues, a eso que les he comentado, ¿no? La cercanía y la influencia de la oligarquía nobiliaria castellana y en concreto de Juan Pacheco, el marqués de Villena, que es el verdadero actor de todo este periodo tan convulso. El sello de cera placado es empleado en las tipologías acostumbradas, reales provisiones, cartas abiertas adherentes de merced. Las albalaes no utilizan sellado, las cédulas reales tampoco, con lo cual quedan descartadas. Se observa una ligera evolución entre el sello empleado por la Cancillería de Alfonso cuando era príncipe y cuando asciende al solio castellano. Y por último, y para terminar, tenemos una presentación sigilográfica que sigue más o menos la línea de otros sellos de carácter real, como el de su hermano, de hecho, que seguramente sea en el que él se fija, con las armas reales castellanas como elemento protagonista. Y yo no tengo nada más que añadir, darles las gracias por la atención y, de nuevo, disculparme por la espera debido a los expedientes. Muchas gracias. Bueno, queda unos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta al ponente. Bueno, pues damos paso a la siguiente ponencia, agradeciendo al ponente lo que hemos escuchado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.